Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este merecido homenaje al ingeniero Heberto Castillo que le brinda el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática conjuntamente con la Fundación Heberto Castillo Martínez AC. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Especialmente doy la bienvenida a Laura Itzel Castillo, presidenta de la Fundación Heberto Castillo y gran amiga. Así como Heberto fue un incansable promotor de la unidad de las izquierdas, es que veo hoy esta reunión reflejada a esa unidad justamente. Doy la bienvenida también al senador Hermosillo, que nos acompaña. Senador, gracias por estar con nosotros en esta reunión. Y doy la bienvenida también a nuestra embajadora, María Urbaneja, embajadora de Venezuela en México. Embajadora, gracias por asistir. Al embajador Pedro Núñez Mosquera, embajador de Cuba en México. Señor embajador. El día de mañana, Heberto Castillo cumpliría 89 años. Por eso, la oportunidad de este homenaje, de esta reunión que convoca a muchas y a muchos amigos de Heberto Castillo. Este merecido homenaje decidió, por eso, en esta fecha, nuestra fracción parlamentaria realizarlo. Heberto Castillo, en su memoria, forjador de un pensamiento nacionalista que fue faro para su acción profesional y política. Quiero decirles que tuve la oportunidad de convivir de cerca, muy cercano, con Heberto Castillo. Hay muchas vivencias, hay muchos conocimientos que me dejó Heberto y compartiré con ustedes algunas de ellas en el transcurso del discurso. Un 23 de agosto de 1928, en el pueblo de Ixhuatlán de Madero, en Veracruz, acogió el nacimiento de quien llegaría a ser senador de la República por aquella entidad federativa. El ingeniero Heberto Castillo, como lo dije, fue un incansable luchador social y promotor de la unidad de las izquierdas para la obtención del poder como medio para transformar la realidad económica, social y política de México en beneficio de su pueblo y de la nación. Heberto amaba a México y no pocos le queríamos. Recuerdo en muchos momentos, en diversas giras que la pude acompañar, las muestras de cariño hacia su persona eran por todos lados. Cuando lo veían llegar, la gente se juntaba, se convocaban entre ellos e iban y acudían. Heberto era de buen comer. Esto viene a colación porque aunque Tere Juárez le cuidaba mucho la alimentación, le gustaba mucho comer, le gustaba la fruta, los mangos, le encantaban los mangos. Y una anécdota, una vez nos paramos en una carretera de Veracruz para comprar unos mangos y llegaron corriendo de muchos lugares, gentes vendedoras de mangos, cada quien con su caja. Y eso se repetía en muchos momentos. Y llenábamos, bueno, no podíamos llenar, pero guardábamos mangos hasta donde podíamos y ya les decía Heberto, ya, gracias, pero ya no se puede, ¿no? Le encantaban los mangos. Heberto Castillo fue un hombre que supo combinar su trabajo profesional como ingeniero, su pasión por enseñar a las siguientes generaciones, junto al compromiso social y político por defender los derechos de trabajadores, campesinos, profesionistas y estudiantes. Todo ello con un elevado estándar ético y moral que lo colocaron muy pronto
como un referente permanente de congruencia y rectitud política. En algunas de esas giras a las que me refiero, el ingeniero también le encantaban las acamayas, esos langostinos, las acamayas. Y llegábamos al restaurante y me preguntaba, oye, ¿no quieres comer acamayas? Pues sí, claro, me encantan. Y pedíamos las acamayas al chipotle, una cazuelota así grande de acamayas al chipotle. Yo sigo comiendo las acamayas. Su permanente impulso por mostrar la verdad colectiva y defender los derechos establecidos en la Constitución llevó al ingeniero Castillo a unirse a distintas luchas sociales a lo largo de su vida. En los primeros años de activismo político, apoyó los movimientos sociales de maestros, ferrocarrileros, médicos y electricistas, incluyendo también su participación al lado del general Lázaro Cárdenas en la construcción del Movimiento de Liberación Nacional. Cuando la cerrazón y la intolerancia obstaculizaron el camino de la libertad y la democracia que encabezaron gloriosamente miles de estudiantes y profesores, en 1968, Heberto Castillo estuvo ahí, siendo uno de ellos, defendiendo la autonomía universitaria, protestando contra la violencia e intromisión del gobierno de Díaz Ordaz, elevando su voz desde el corazón de la capital del país en aquel histórico discurso del Zócalo, hasta caer unos meses después en manos del gobierno represor y ser recluido en el Palacio Negro de Lecumberri. Su tesón por construir alternativas plurales de participación política lo llevaron a fundar el Partido Mexicano de los Trabajadores allá en 1974, el cual, una década después, lo postularía y obtendría así una diputación federal en la 53ª legislatura. Como parte de su sólida visión nacionalista, lo recalco, Heberto Castillo despertó la conciencia nacional de la defensa del petróleo, denunció y enfrentó los múltiples intentos por desmantelar a Pemex y ofrecer a los intereses extranjeros el producto de la renta petrolera. En los años 70 y 80 denunció la corrupción y las incongruencias de la política energética imperante, rechazó la petrolización de la economía nacional y la explotación irracional de nuestros recursos energéticos. Se opuso sistemáticamente a la política de endeudamiento y explotación indiscriminada del sector energético, misma que conduciría al empobrecimiento de los mexicanos y a la progresiva pérdida de la soberanía nacional. Heberto Castillo siempre fue un hombre íntegro. Allá en el 94, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León tomara posesión, le ofreció hacerse cargo de la dirección de Pemex, algo que Heberto rechazó. Y yo le pregunté, si usted ha estado parte de su vida preocupado por la defensa del petróleo, hoy que tiene la oportunidad de dirigir a Pemex, ¿por qué lo rechaza? Y me dijo, porque no soy ingenuo, porque en el momento en que yo quiera aplicar una de mis doctrinas, de mi pensamiento, en ese momento seguramente que el sindicato se va a huelga y es una trampa. Por eso Heberto rechazó esa oferta. Convencido de la necesidad de hacer frente al régimen presidencialista con instrumentos políticos más sólidos y efectivos, Heberto Castillo impulsó la confluencia y fusión de varias fuerzas políticas de izquierda como consecuencia lógica para aspirar a una mayor penetración y convencimiento entre las distintas capas de la sociedad mexicana. Con tal intención, contribuyó a la formación del Partido Mexicano Socialista, del que fue candidato a la presidencia en 1988, en cuyo proceso declinó a favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en un acto de valor y congruencia que sigue siendo referente para la clase política mexicana, en especial para la izquierda, porque antepuso cualquier interés personal y de partido ante la coyuntura precisa de vencer al PRI y su gobierno. Dos hechos que les comparto, dos hechos poco conocidos. Antes de que el PMS lo postulara a la candidatura presidencial, estamos hablando allá de 1987, Heberto Castillo buscó a Cuauhtémoc Cárdenas, ya como líder
de la corriente democrática en el PRI, Cuauhtémoc. Lo buscó para convencerle de que encabezara la lucha desde la izquierda, se postulara desde el PMS a la candidatura. Cuauhtémoc lo rechazó, se negó. Ya como candidato Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas se lanza como candidato del PAR, un partido, por supuesto, mucho menor que el PMS y pues ligado al gobierno. Un partido de oposición o un partido progobiernista. Después vino la declinación. Heberto Castillo fue orgulloso fundador del Partido de la Revolución Democrática, del que fue candidato a la gubernatura en Veracruz en 1992. Después, en el 94, fue senador de la República en la 56ª legislatura. Aquí el PRD obtuvo 8 posiciones. Se encontraba Guillermo Ortegón por Campeche, Irma Serrano por Chiapas, Félix Salgado por Guerrero, Cristóbal Arias por Michoacán, Ernesto Navarro por Nayarit, Héctor Sánchez por Oaxaca, Audárico Hernández por Tabasco y por supuesto Heberto por Veracruz. Lo más lógico es que el hombre más experimentado de ellos, de todos estos 8, pues era Heberto, y lo más lógico es que él fuera el coordinador de aquella bancada, pero no pudo ser, porque Cuauhtémoc convenció al resto para que votaran por Héctor Sánchez. Solamente hubo un voto distinto, el de Cristóbal Arias, que votó por Cristóbal Arias, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así se llevaban. Esto hay que recordarlo también porque es parte de la historia poco sabido. También participó activamente en la Comisión de Concordia y Pacificación, en la COCOPA, instancia que cobró peso y dimensión gracias a su trayectoria política y valiosa contribución para el establecimiento de acuerdos para la paz. En el Senado de la República, en esa legislatura, había 2 grandes hombres a los cuales se les escuchaba, se les hacía caso en los consejos, en sus participaciones. 2 grandes hombres, no sé si decirles 2 grandes viejos, pero 2 grandes hombres sí. Luis H. Álvarez y Heberto Castillo. Y el PRI y el PAN los escuchaban y les hacían caso. En 1996, Heberto Castillo aspiró a dirigir el partido también. Por supuesto que no lo dejaron, tampoco lo dejaron. En su vertiente profesional, el ingeniero Heberto Castillo realizó una aportación significativa a la ingeniería nacional al concebir y desarrollar un sistema tridimensional de estructuras mixtas de fierro y concreto, que fue toda una innovación por la resistencia alcanzada y por la liviandad de los materiales empleados. Se llamó tridilosa. Su invento patentado permitió la construcción de losas con un 66% de menos material utilizable, lo que significaba, por supuesto, ahorro y eficiencia. Voy a omitir la parte de escritor de Heberto por obvias razones de tiempo. El 5 de abril de 1997 fallece el entonces senador Heberto Castillo Martínez. Ese mismo año, el 3 de octubre, recibió post-mortem la máxima distinción otorgada por el Senado de la República, la medalla Belisario Domínguez. Para mí, Heberto se fue prematuramente. Para mí, Heberto se fue en su mejor momento. Heberto Castillo nunca creyó en el mesianismo, no creía en el poder unipersonal, luchó contra el presidencialismo, nada de líderes únicos. Heberto Castillo sí fue muy crítico de Cuauhtémoc Cárdenas y tampoco estuvo de acuerdo con muchas de las posturas de Andrés Manuel. Ahí están sus críticas en los medios de comunicación.
Alberto Castillo. Al que este grupo parlamentario rinde este homenaje por su trayectoria y ejemplo de vida, insisto, un hombre íntegro, un hombre de grandes valores, un hombre de izquierda. Muchísimas gracias.